Determina la máxima potencia suministrada al resistor variable R que aparece en el circuito de la figura. Bien, para determinar ello vamos a aislar la resistencia R con respecto a esos dos terminales A y B y determinar su equivalente Thevenin. Por lo tanto, lo que me genera es lo siguiente. Entonces, lo primero que se tiene que determinar con respecto a todos los terminales es la resistencia Thevenin, que es a circuito muerto. Eso significa que las fuentes independientes están, se inactivan. En este caso, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, para determinar el equivalente Thevenin, se excita una fuente a la entrada de las terminales. En este caso, con una fuente de corriente. O, bueno, ¿por qué una fuente de corriente de 1 amperio? Porque esta corriente va a estar en serie y me va a permitir determinar la variable de control V sub X de la fuente dependiente. Ese es el objetivo. Entonces, esta fuente de corriente genera un voltaje de prueba y ese voltaje es numéricamente igual a la resistencia Thevenin. Entonces, en este caso, sub X es exactamente igual a 6 voltios. Por lo tanto, la fuente de corriente dependiente es el triple 18 amperios. Bien, acá vale 18 amperios. En este nodo entra 18, entra 1, total entra 19, por lo tanto tiene que salir 19. El voltaje es 95 voltios. Acá el voltaje es 6 voltios. Bien. Esta corriente que entra acá en este nodo, para empezar, estos dos nodos están en paralelo. Se puede reducir a un único nodo, a un único resistor, sí. Pero, bien, sabemos que estos están en paralelo y acá entra una fuente de corriente. Se puede aplicar divisor de corriente para hallar esta corriente. Sale, entra. Que sería el resistor opuesto 15. La suma de resistores 20 por la fuente 1. 3 cuartos. Por lo tanto, acá el voltaje, ¿cuánto es? 15 entre 4. 3,75 voltios. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada, vamos a determinar V sub P. Caída es exactamente igual a la subida. 6 más 3,75 y más 95. Por lo tanto, la resistencia Thevenin acá es exactamente igual. 6 más 3,75 más 95. 104,75. ¿En qué unidades ohmios? Numéricamente es igual a la resistencia Thevenin. No, este es voltios porque estamos hablando del voltaje prueba. Numéricamente es exactamente igual a la resistencia Thevenin en unidades de ohmios. Volvemos al circuito anterior y determinamos en este caso el voltaje Thevenin. ¿Por qué el voltaje Thevenin? Como es a circuito abierto, la corriente que pasa acá es cero.
Por lo tanto, acá el voltaje de prueba, no, el V sub X, que es la variable de control, sería 0 voltios. Por lo tanto, la fuente dependiente de corriente sería 0 amperios. Este resistor no funciona, se retira. Cuando una fuente de corriente es 0, se le considera como circuito abierto. Entonces, en esas condiciones, de la misma manera acá, entonces acá pasaría una corriente de 0, este resistor tampoco no se le consideraría. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, el voltaje Thevenin se estaría midiendo entre estos dos puntos. Por divisor de tensión, el voltaje Thevenin es exactamente igual, a ver, al resistor, la suma de resistores multiplicado por la fuente, 5,3 voltios. Entonces, la potencia máxima que se le puede suministrar a ese resistor es cuando este resistor es igual a la resistencia Thevenin, y en esas condiciones la potencia máxima es exactamente igual a un cuarto de voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. En acá el voltaje Thevenin es 3, almacenamos en V, y es acá 104,75 almacenamos en R. Por lo tanto, un cuarto del voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin, exactamente igual a, bien, ese es en watts. Si quisiéramos en miliwatts, bien, acá en ingeniería, 21,5 miliwatts, ya que la potencia es muy pequeña, es mejor expresar en sistema de ingeniería. Corroboramos con el solucionario. Vamos a comparando con el solucionario, vemos que no me coincide, porque a mí me sale 21,5 miliwatts de potencia. Bien, con respecto al voltaje Thevenin, coincidimos, ¿no? Es 3 voltios. Simplemente acá hay una discrepancia con respecto a la resistencia Thevenin, ya que en el libro del solucionario le sale 101,75 y acá a mí 104,75. Entonces, para ver, el procedimiento que he hallado es el mismo, ¿no? He excitado la entrada con una fuente de corriente, el mismo procedimiento que hice yo, y hallo el voltaje de prueba, ¿no? En este caso es V sub 2. Entonces, lo que voy a hacer, voy a simular este circuito y voy a determinar en realidad cuánto vale este voltaje de prueba, que es el voltaje a través de esta fuente de 1 amperio, para ver si la resistencia Thevenin está bien o está mal. Entonces, simulando en multisim el circuito, excitando la entrada con una fuente de corriente, vemos que, bien, acá hay un detalle. Esta fuente tiene que estar a cortocircuito, ya que a circuito inactivo debemos medir la resistencia Thevenin. Bien, ahora sí. Bueno, acá lo redondea. Ahora vamos a parámetros a 5. Efectivamente. Entonces, el voltaje en realidad es 104,75, que sería igual a la resistencia Thevenin. Por lo tanto, mi procedimiento es correcto. Ha habido un error seguramente al momento de formar las ecuaciones. Por lo tanto, en estas condiciones, la potencia absoluta máxima también vamos a simular. Y eso ocurre cuando en las terminales se conecta una resistencia igual a la resistencia Thevenin.
que en este caso es uno de 145.75 ohmios, no, 104.75. Entonces corremos. Ah, no, bueno, acá, claro, tenemos que volver al circuito original anterior con esta fuente de tensión. De 4 voltios. En ese caso, la potencia que absorbe sería 21,5 miliwatts. Y la misma potencia que me ha salido a mí. Entonces, comprobado. Bueno, acá también ya entendí por qué la resistencia Thevenin está mal. Ya que cuando tú vas allá a la resistencia Thevenin, el circuito tiene que estar muerto. Y en ese caso, esto tiene que ser un cortocircuito. Esto tiene que valer 0 voltios. En este caso, en la resistencia Thevenin está determinando, considerando esta fuente. Entonces esto está mal, pues hay un error. No sé. Porque recuerda, la resistencia Thevenin se determina circuito muerto.